Bien, muy buenas tardes. Gracias por estar del otro lado. Hoy nos convoca a una entrevista muy interesante que tiene que ver con el abordaje de la pretensión punitiva del Estado en cuanto a los fines de la pena. Y el entrevistado es el doctor Alejandro Marcelo Fenol, a quien agradezco muchísimo bueno, que se encuentre con nosotros el día de hoy, charlando junto con el que va a estar a cargo de la entrevista, que es Ezequiel Cook, que es abogado y que es nuestro director de la revista Derecho de la Niñez y Familia y Violencia de Género. Bueno, muchísimas gracias a ambos por estar aquí presentes y bueno, los dejo entonces conversar en esta entrevista y por supuesto a los que quieran participar con alguna consulta, al final de la charla será sumamente bienvenido. Gracias, Irene. Estás muteado, Ezequiel, me parece. Sí, Sí, sí. A ver, Ezequiel, si me escuchás, estás muteado. Fíjate de sacar el icono de silenciado del micrófono, abajo a la izquierda. o sea, es que no lo veo, Ezequiel. Ezequiel, tendrías que Eh, volver a entrar en todo caso. No lo veo en la lista, así que no le puedo. Volver a entrar al sí, Zoom, sí, volviendo. sí. Bueno, mientras tanto les cuento, vamos a aprovechar que Marcelo Fenol es abogado y es fiscal de la Cámara de lo Criminal y Correccional de Córdoba, especialista nacional avanzado en lucha contra el narcotráfico. Tiene un posgrado en Derecho Judicial, tiene un posgrado en Diseño Institucional, bueno, fiscal de Cámara, como dije, en lo Criminal y Correccional de Córdoba, profesor de Técnicas y Habilidades de Litigación en Audiencias Orales en la misma universidad, bueno, Universidad Nacional de Córdoba, perdón, becario de Mayab, Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel. Bueno, ahora vamos a admitir nuevamente a Ezequiel. Denme un segundito. A ver ahora. Deberías, ahora sí ese, ¿eh? Deberías poder. Ahora sí. ¿Ahora se me escucha? Sí, perfecto. Bueno, bueno, antes que nada, quería saludarlo a todos los presentes, saludarte a vos, Irene, y saludarlo al doctor Marcelo Fenol, agradecerle por haber aceptado nuestra invitación, comentarles que en el día de hoy vamos a hablar sobre el abordaje de la pretensión punitiva del Estado en cuanto a los fines de la pena, un tema sumamente práctico del quehacer diario de la doctrina y de la jurisprudencia. Así que en el día de hoy contamos, como les dije, con el doctor Marcelo Penal, que el doctor es fiscal de la Cámara del Crimen y Correccional en la ciudad de Córdoba. Doctor, si le parece, damos comienzo a la primera pregunta. Con todo gusto, Ezequiel. Buenas tardes a todos. Bueno, la primera pregunta, doctor, es ¿cómo se valoran las pautas de mensuración del artículo 40 y 41 del Código Penal al momento de imponer la pena y si los fines de la misma se cumplen en la práctica cotidiana? ¿Cómo no? Bueno, la respuesta es evidentemente empírica y siendo esta materia regida por el Código Penal, que su dictado y aplicación es una atribución del Estado Nacional, debemos comprender previamente que cuando uno da una respuesta, necesariamente tiene que circunscribirla a determinado territorio y determinada normativa procesal, pero también determinada idiosincrasia judicial, eh, distintos enfoques de política criminal en manos del Ministerio Público de cada una de las provincias, hasta incluso factores que parecerían ser extraños, pero que a guisa de elementos inconfesables también
integran la cuestión de la mensuración de la pena, que es la capacidad de alojamiento penitenciario y demás. Todo eso nos lleva a que en ninguna jurisdicción, y para ser más preciso o más extremo si se quiere, ni siquiera en una misma jurisdicción donde puede haber múltiples cámaras que se forman o distintos colegios de jueces, vamos a tener una aplicación uniforme, no de las pautas, porque las pautas siempre son más o menos las mismas, las que establece el artículo 41, más las que se interpreten, ya que el artículo 41 no es taxativo, sino que es simplemente enunciativo, que conforman, digo, la pena definitiva. Algún teórico reduccionista del derecho estaría contento con lo que yo digo, en cuanto a que, bueno, el derecho penal transcurre por diversos andariveles, pero en definitiva todo se trata de la pena, de cuánta pena le corresponde a determinada persona por determinada acción. Vuelvo al cauce y digo que incluso en una misma jurisdicción, por ejemplo Córdoba, vamos a ver que el resultado punitivo ante causas en apariencia muy similares o idénticas va a ser diverso. No obstante, esto que estoy diciendo, que son matices que tienen mucho que ver con aspectos generales, que ya los he mencionado, pero que también tienen que ver con aspectos puntuales, como es la conformación en cuanto a sujetos de cada sala que integra el colegio de jueces, de la capacidad de los litigantes para litigar el caso. Esto también no debemos desconocerlo. Todos nosotros creo que estamos en un proceso de transición, entiendo sana transición, de este ideal de la verdad real, al cual no se renuncia, pero sí admitiendo que en definitiva la verdad real termina siendo ni más ni menos que la verdad probada. Y a veces se acercan un poco más y a veces se acercan un poco menos, y eso también depende de la habilidad de los litigantes que se encuentran en el caso, sin desatender que a veces los jueces también intervienen cual si fueran muletas de las partes para lograr realizar este valor de alcanzar la verdad real. Dicho esto, vamos a decir que la valoración de las pautas mensurativas de la pena, que específicamente nos introduce el artículo 40 del Código Penal, pero que explicita el artículo 41, repito, a modo enunciativo, tienen una valoración muy específica. ¿Por qué es muy específico el artículo 41 en ese sentido? Si bien tiene la trama abierta de no catalogar las circunstancias que sean agravantes o las circunstancias que sean atenuantes, sino que cataloga circunstancias que pueden operar como agravantes o que pueden operar como atenuantes, lo cierto es que están allí y son las que más habitualmente utilizan las partes, ya sea para fundamentar un determinado monto de pena con circunstancias agravantes que permitan alejarla sensible, sustancial o apenas del mínimo, o en el caso de las defensas, aquellas pautas mensurativas que busquen alivianar la pena en caso que ésta llegue, en caso que ésta sea pronunciada en un fallo judicial. Básicamente las podemos, la doctrina clásica las ha dividido en circunstancias fácticas o circunstancias del hecho que hacen a su mayor o menor gravedad, y circunstancias personales que hacen a las partes involucradas. Si uno tiene la sana costumbre que aunque uno entre a muchísimas audiencias por día, no desarraiga, que es la de gastar los códigos y, a pesar de pensar que uno lo sabe de memoria, volver a leerlos y releerlos y releerlos, me permito tomar el artículo 41 y decir que en la enunciación del mismo
tenemos en cuenta la naturaleza de la acción y los medios empleados para ejecutarla y la extensión del daño y el peligro causado. Esto claramente es una pauta mensurativa directamente relacionada con las características del hecho. De modo tal que lo primero que tenemos que tener en cuenta con relación a este punto a la hora de mensurar la pretensión punitiva, y de eso vamos a hablar porque es el título de la charla, es a ver cómo desde un rol definido, Ministerio Público Fiscal, representante del querellante o apoderado del querellante particular, voy a pedir una determinada pena y no otra mayor o menor por el mismo hecho. Entonces, lo primero que voy a tener en estos aspectos establecidos por el inciso 1 del artículo 41, claramente son fácticos, están relacionados con las características del hecho, y lo primero que tenemos que tener en cuenta, y esto es muy importante, es meritarlos de modo tal que no afectemos el non bis in idem. ¿Qué quiere decir? Si el tipo penal ya tiene prevista en su descripción una circunstancia de hecho específica, yo no la voy a poder utilizar como agravante, así como su ausencia no va a poder ser utilizada como atenuante, sino que directamente lo que hace es muta el tipo penal. De modo tal que, por ejemplo, con los medios empleados para ejecutarlo, y perdón lo burdo y rudimentario del ejemplo, espero que la anécdota sea suficiente para fijar el concepto abstracto, es que si el hecho se trata desde la calificación legal de un robo calificado por el empleo de arma cuya operatividad no ha sido acreditada, yo no puedo mensurar como los medios empleados para ejecutar, para consumar el robo, que además se usa un arma. Sería una doble valoración de algo que ya está contenido en el tipo penal. Eso creo que es más que claro. Sí es un elemento que muchas veces se tiene en cuenta, el peligro causado. Porque el peligro causado no necesariamente debe vincularse con el desarrollo lineal del injusto del caso. A veces sí, a veces no. Ejemplo, vamos al mismo robo calificado, pero ahora por el empleo de un arma de fuego operativa. En este caso, ya tenemos una escala punitiva específicamente otorgada por la normativa penal, pero distinto es el caso donde esa arma de fuego, cuya operatividad está acreditada, fue o no usada efectivamente para su función específica, el disparo. Y en su caso, de qué manera fue utilizada. De modo tal que dentro del robo calificado por el uso de arma operativa, yo podré considerar como pauta atenuante que no fue utilizada efectivamente, que no hubo disparos, con lo cual la naturaleza, los medios empleados para ejecutarla y el peligro causado es menor. Y recordemos que el robo calificado por el empleo de arma operativa es un tipo de peligro real. Distinto será el reproche a la hora de la pretensión punitiva de aquel que utilizó efectivamente el arma y bien la haya utilizado con un fin intimidante, esto es, disparo al aire, un fin dañoso, dañar un elemento para demostrar el poder de fuego que uno tiene, o directamente atentatorio contra las personas, donde, bueno, ahí cabría ya un concurso, entiendo yo, aparente con abuso de arma. Eso sí va a poder impactar en la pena y no voy a afectar el non bis in idem. Por supuesto, también la extensión del daño. No es lo mismo y seguimos con el tipo penal contra la propiedad. No es lo mismo un robo consumado donde por intervención policial ante uno de los supuestos en flagrancia se logró la aprehensión de la persona procesada y la recuperación de los elementos sustraídos, aunque haya sido consumado el hecho, pero que se hayan recuperado inmediatamente los elementos o la mayoría de los elementos, que cuando el producido de ese robo no ha sido recuperado. El daño causado, evidentemente, en un caso es mayor que en el otro, y eso podrá impactar también en la pretensión punitiva. Ya sea como agravante
no haber recuperado o como atenuante, más como atenuante cuando se recupera. Pasamos a, según el orden del código, a circunstancias personales, ¿no? La edad, la cuestión de la edad suele tener un curso bastante claro, ¿no? La juventud propicia al tribunal a ser más contemplativa a la hora de la imposición de una pena, porque se entiende que además de los componentes de irreflexión propios de los primeros años, estamos hablando ya de punibles plenos, ¿no? Pero de la juventud, la inexperiencia y demás, bueno, el reproche puede morigerarse. Y por el contrario, cuando la persona ya tiene una cantidad de años que habilitan a presumir que ya tiene una experiencia más allá de lo normativo sobre las consecuencias de sus actos o las posibles consecuencias de sus actos, bueno, pues el reproche será mayor. Pero después parece haber una retracción del agravante por la edad al atenuante cuando ya la persona transita un estadio avanzado en cuanto a su edad, porque parecería ser que los seres humanos tenemos la tendencia de valorar más lo que va escaseando. De modo tal que cuando a una persona ha de imponérsele pena la imposición de esa pena implica una porción de los años de vida que estadísticamente le queden mayor a la que le quedaría a alguien de 10 o 20 años menos, también se tiene en cuenta como un atenuante. Esto sin perjuicio de las modalidades especiales de alojamiento, ¿no? de cumplimiento de condena, y hablo de domiciliaria y demás. La educación también tiene dos aspectos. A menor educación se supone menor recursos, menor reflexión, entonces menor reproche. A mayor educación, mayor recursos, mayores disuasivos, intelectuales y materiales para delinquir, posibilidades de mayor refinamiento en el delito y por ende mayor reproche. Las costumbres y la conducta precedente del sujeto, este es un espacio o un ítem que parecería ir pisándose en el artículo 41, porque cuando hablamos de este concepto tan amplio, conducta precedente del sujeto, quizá en el delito doloso yo la reservaría para las reiterancias o las reincidencias, que están expresamente contempladas en el artículo 41. La conducta precedente del sujeto yo suelo utilizarla para meritar aquellos delitos dolosos que implican tipos de peligro, o aquellos delitos de la gama de la culpa, sobre todo en la culpa en la conducción de un vehículo. La conducta precedente, siempre andaba como un loco por el barrio. Siempre tenía los autos que andaban a todo que da. ¿Cuántas veces le hemos dicho, anda más despacio que vas a atropellar a un chico, hasta que atropella a un chico? Bueno, ahí un viejo profesor de la secundaria solía decirme cuando yo le tenía que entregar la carpeta y él me decía, entrégueme la carpeta el lunes, y era viernes, me decía, hombre avisado, medio salvado. En este caso es más o menos lo mismo. A ver, estaba sobre aviso esa persona. O el delito de peligro. No, fulano siempre anda armado. En el caso del abuso de armas, por ejemplo. A Doctor, eso, sí, le escucho. un poco trayendo a colación lo que dice, me hace recordar el caso Amoedo, ¿no? El caso Amoedo, para los que no lo conocen, ha sido señero en nuestra jurisprudencia local en Córdoba, toda vez que fue el primer caso donde se ha trascendido de la culpa grave en la conducción de un vehículo automotor al dolo eventual, en el caso del homicidio. Ahí ya no estamos hablando de una pauta mensurativa del artículo 41, sino directamente en un cambio de calificación legal que pasa del 84 bis, homicidio culposo, agravado por la conducción imprudente, negligente, antirreglamentaria, etcétera, de un vehículo, ya directamente
al tipo penal del artículo 79, bajo una de las figuras admisibles por el delito de homicidio consumado, que es el dolo eventual. Pero es bueno y agradezco, Ezequiel, el aporte, porque eso nos da la pauta de la progresividad en la pena, según el tipo penal, según las características específicas del hecho y según la escala que prevé el delito del que se trate. La calidad de los motivos que lo llevaron a delinquir es un elemento que es muy utilizado, tanto como agravantes como para atenuantes. Se me ocurre en los agravantes cuando hablamos de delitos sin afectar el non bis in idem, pero delitos contra la libertad, sobre todo, que se producen en un contexto de violencia familiar o violencia de género. ¿Por qué quiero decir no violar, con cuidado de no violar el non bis in idem? Si nosotros tenemos en cuenta, por ejemplo, que las lesiones dolosas pueden estar agravadas por violencia de género, bueno, luego los motivos que lo llevaron a delinquir, esto es tener un predominio o mantener un ciclo de violencia o sostener un binomio superior-inferior entre hombre y mujer, no lo puede utilizar como agravante porque ya está contenido en el tipo. Ahora, en el delito de amenazas, cuando son en un contexto de violencia de género y el motivo son los celos, es el control, es el dominio, como no hay amenazas calificadas por el motivo, lo tengo que tener en cuenta. Me extendería demasiado y estaría fuera de temario si hablo por qué, pero bueno, basta con leer las convenciones, ¿no? En ese sentido, se da mucho. Los motivos que lo llevaron a delinquir como circunstancia agravante. Como atenuante, la que todos conocemos y la traemos desde la facultad, el hurto famélico, por ejemplo, ¿no? La persona que en una cadena importante de supermercados se metió debajo de la ropa 100 gramos de salchichón del más barato, y las circunstancias del caso determinan que una persona casi en situación de indigencia, casi estaríamos hablando de un estado de necesidad. Esta es la parte linda, porque se integra tanto el derecho penal, es tan lindo en ese aspecto, que me animo a decir que el derecho penal tiene respuesta para todo, para todo. Digo, entonces, cuando no entra en esa cuestión, bueno, estamos hablando del hurto famélico, de la extrema necesidad. Y en esto quiero hacer una aclaración de orden práctico, porque suele ser muy utilizado por las defensas, ya sea en juicios abiertos cuanto en juicios en su modalidad abreviada, para requerir una morigeración en la pena, ya sea la pena no pactada o en el caso de los juicios abreviados la pena pactada, incorporando circunstancias que son ajenas al caso. ¿Pero por qué digo que son ajenas al caso? Porque hay un principio de la litigación que es un derivado de la paridad de armas, que es el principio de la revelación de la prueba. Esto quiere decir, entramos a audiencia conociendo cuál es la prueba y la prueba es común. De modo tal que en un alegato de cierre, después que habló el fiscal y que dio las circunstancias agravantes y atenuantes y pidió un monto determinado de pena, si el abogado defensor dice, bueno, pero también hay que entender los motivos que llevaron a fulano de tal a delinquir, porque en realidad él no tenía para pagarle los remedios a la mamá, un fiscal diligente tendrá que levantar la mano y decir, perdón, eso no surge del caso. Eso es información extraña del caso, porque ni el imputado declaró que fueron esos los motivos, porque no hay ni siquiera un certificado que hable que está a cargo de la madre, porque ni siquiera se le preguntó en las generales de la ley, en el interrogatorio de identificación en la audiencia, si tiene personas a cargo. Entonces, cuidado cuando se filtran de las dos partes, cuando se filtra información extraña que sirva para impactar la pretensión punitiva o su disminución. Bueno, la participación que haya tomado en el hecho. Y esto también tiene sus bemoles.
porque obviamente uno tiende a pensar que al autor le cabe el mayor reproche que al partícipe necesario. Por supuesto que ya normativamente le cabe mayor reproche que al partícipe secundario, pero cuando hablamos de autor, coautor, partícipe necesario, instigador, también vamos a tener que ver no solamente la categoría, sino la relevancia de su intervención en el caso. Y en esto, más allá de la teoría de la comunicabilidad de las acciones típicas, esto es, ingresaron 3 sujetos armados a robar a un negocio, uno disparó. Evidentemente, si bien a todos les cabe el delito de robo calificado por el empleo de arma operativa, obviamente el que utilizó el arma con, para su fin específico, el disparo, le cabe la misma figura penal, pero tiene una conducta distintiva, tiene una participación distintiva en el caso. Y eso puede ser agravante o atenuante. Las reincidencias en que hubiera ocurrido, bueno, acá... Eso influye en la pena, ¿no? Perdón, no te entendí, Ezequiel. Y eso último que usted dijo de la persona que disparó, a diferencia de los otros coautores, eso influye obviamente en la pena, digo. En la pena, no en la calificación legal, porque siendo todos coautores hay comunicabilidad en las acciones. Supongamos que los otros dos ni siquiera entraron portando armas, pero les cabe por comunicabilidad de las acciones típicas, siempre y cuando no haya habido un despliegue defensivo exitoso en cuanto a que no pactamos, a ver, el alcance de la responsabilidad bueno, en el coautor está más discutida, a lo que pactaron previamente. No, yo no sabía que él estaba armado. Bueno, sí, uno escucha las cosas más variadas, muchas muy eficientes, no estoy diciendo que no, pero uno tiene que estar preparado a una gama muy amplia de despliegues defensivos, porque yo creo que a las fines de equiparar las cargas o equiparar, hacer más justo el proceso penal al poder del Estado representado en la acusación, además de la presunción de inocencia y otras cosas, nutren para igualar un poquito la disputa al despliegue defensivo, que no tiene por qué, no hablo de la prueba, sino de la estrategia, no tiene por qué adelantársela a la Fiscalía. De modo tal que a veces uno se sorprende con los despliegues defensivos en debate, porque por lo novedoso, lo innovadores, las miradas laterales que tienen de un mismo caso los defensores, realmente es estimulante, voy a decir. Bueno, ya después comienzan, ya la norma encara directamente circunstancias personales. Las condiciones personales, cuando habla de condiciones personales, habla de las partes, mayor, menor vulnerabilidad del autor, mayor, menor vulnerabilidad de la víctima, las relaciones entre ellos, si las hay o no las hay, la calidad de las personas, no es lo mismo, bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Fortalezas y debilidades de víctima y supuesto victimario. Y luego, ya como un genérico, circunstancias de tiempo, modo, lugar y ocasión que demostraren su mayor o menor peligrosidad. En definitiva, la norma hace al final una especie de, bueno, y todo aquello que le sirva para ponerle el sello distintivo a este caso y por qué es distinto a todos, como la praxis nos indica que no hay ningún caso igual a otro. ¿Quedan algunas otras? Y sí, quedan algunas otras. Por ejemplo, y en esta me quiero detener y no extenderme más en esta respuesta. La actitud posterior al delito. No está enunciada en el artículo 41. La actitud posterior al delito. Entonces, muchos, y con buen tino, pueden decirme, cuidado, señor fiscal, no afecte el derecho de defensa. ¿Qué es la actitud posterior del delito? ¿Fugarse? Eso puede ser considerado un agravante cuando la persona tiene todo el derecho de fugarse, al punto que, por ejemplo, la evasión no es punible si no hay daño en las cosas o violencia en las personas. Imagínense hasta qué punto nuestro sistema valora y protege la búsqueda de la libertad que como seres humanos tenemos.
como esencial. De modo tal que, ¿cuál es la actitud posterior? Y bueno, la actitud posterior que excede un despliegue de estrategia defensiva es amenazas a testigos, la distracción de algunos elementos probatorios, etc. Es un límite muy, muy claro. Yo creo que la práctica nos lleva siempre a decir, no, 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 acá estamos afectando el derecho de defensa. Precisamente ese es el punto que uno tiene que tener como límite muy preciso para hablar de cuál fue la actitud posterior del delito y cuándo puede constituir un agravante, o mucho más sencillo. A ver, por ejemplo, nunca puede ser un agravante de actitud posterior del delito decir que no, que en realidad el acusado dijo que ese día estaba en Alaska y no en el lugar donde sucedieron los hechos. Y bueno, él tiene derecho a mentir. Todavía en nuestro sistema, en otros sistemas no. Miranda Rules y demás. Pero en nuestro sistema, el acusado no está declarando bajo juramento y puede mentir. Empezamos también, hay un concepto que lo habrán oído alguna vez, pero también debo decir que está fuertemente criticado y está en debate, que es el indicio de mala justificación. Bueno, el indicio de mala justificación sirve para que no prospere la hipótesis de la defensa, pero no como circunstancia agravante. A ver, él hizo todo lo que pudo para no terminar condenado. Algunas cosas se le admiten, otras cosas no. Ajustar a los testigos, no. Es un agravante, porque un despliegue posterior procurando una impunidad, pero afectando a otros con conductas que quizá no sean típicas, pero sí hablan de la personalidad de la gente y la necesidad de un mayor énfasis en la respuesta estatal. Me estaba pensando en algo, pero me parece que se me pasó y no veo que regrese. Así que, bueno, no, perdón, la actitud posterior cuando es un atenuante. Hay un viejo tango, creo que ya deberían prohibirlo. Yo tengo que repasar mis ejemplos y los tengo que someter a la luz de las convenciones asumidas por nuestro Estado. Pero había un tango que decía: arrésteme sargento y póngame cadena, las pruebas de la infamia las guardo en la maleta, las trenzas de mi china y el corazón de él. A ver, el hombre en un arranque de ira y de celos, mató a la mujer, mató al amante, pero guardó todo en una maleta, se fue a la comisaría y se entregó con prueba y todo. La totalmente desubicada y nefasta anécdota sirve para decir que muchas veces la actitud posterior del delito sirve como circunstancia atenuante. Y por ejemplo, y como paradigma de la actitud posterior del delito, la confesión de su responsabilidad en el hecho y la solicitud de un juicio abreviado suele ser la aplicación cotidiana de esta circunstancia, no contemplada por el artículo 41, pero que sin embargo se usa. No sé si sobre el particular hará falta. Clarísimo, doctor. No, sí, no, muy claro, muy, muy pragmático. Hemos visto la estructura de estos dos artículos. Después dejamos al final las preguntas. Y ahora sí pasamos a la segunda pregunta, que refiere a qué aspectos se tienen en cuenta a la hora de impugnar, ya desde el lado de la defensa o de la fiscalía también, una resolución de la Cámara del Crimen por cuestiones de mensuración. Sí, dos. Primeras, si se contemplaron o no aquellas alegadas por las partes. ¿Por qué? Porque teniendo en cuenta que el pronunciamiento judicial debe estar fundado, y debe estar fundado en lo que pasó en el proceso y en lo que peticionaron las partes, la omisión, la simple omisión de alguna de ellas, ya es motivo de agravio. Que no es lo mismo omisión que la desacreditación o la no admisibilidad de tal o cual elemento, ¿no?
Por ejemplo, voy a un ejemplo muy clarito. Si, que no tendría que ser habitual, pero todavía pasa. Si el fiscal plantea como circunstancia agravante que la persona es usuaria de drogas, y que los motivos que lo llevaron a delinquir fue solventar su propio consumo, y la defensa dice que en realidad es una circunstancia atenuante porque la Organización Mundial de la Salud ha determinado que el consumo problemático es una enfermedad que afecta a la psiquis de las personas, que modifica su conducta, que las compele a acciones indeseadas, sin que esto sea hablar de inimputabilidad o de imputabilidad disminuida. Si el juez no dice nada al respecto, si lo consideró como agravante, si lo consideró como atenuante, o si atendiendo los dos se neutralizan mutuamente, supongamos, bueno, será motivo de impugnación. La otra relacionada con esto es cuando una circunstancia que generalmente es utilizada como agravante en contra de la jurisprudencia, sobre todo de la jurisprudencia de alzada, que tiene una función nomofiláctica, esto es, aunar criterios, valora exactamente a la inversa determinada cuestión. Esto también es motivo de impugnación. Básicamente eso, porque en lo demás, yo creo que a la hora de... yo quiero aclarar que nunca he impugnado el monto punitivo. La pena finalmente impuesta. Que yo recuerde, nunca la he impugnado, y no quiere decir que no hayan morigerado penas que yo he solicitado. Eh, pero básicamente los motivos de impugnación que he visto han sido esos. La argumentación sobre cuestiones agravantes o atenuantes que están fuera de la consideración jurisprudencialmente manifestada de tal manera, o la omisión de tratamiento de alguna circunstancia agravante o atenuante referida por las partes. Rara vez, y yo creo que nunca, yo creo que no habilita, se impugna el que el tribunal haya tenido en cuenta circunstancias agravantes o atenuantes no mencionadas por las partes. ¿Por qué? Porque la opinión del juez al respecto es una derivación lógica, no en el sentido de lógica como ciencia, sino de aplicación lógica, de la inmediación. ¿Para qué querés que haya contacto directo y personal entre el juez y el acusado, entre el juez y la prueba, si después no lo vas a habilitar al juez a que tenga su propia opinión más allá de lo que actuaron las partes? Y en este sentido, le doy la derecha al juez que de visu pudo advertir, según su leal saber y entender, las reglas de la sana crítica racional y demás, que concurren además circunstancias agravantes o atenuantes. En esto también podríamos entrar en un debate, ya se ha expedido la Corte al respecto. Ni voy a hablar del pedido absolutorio del fiscal que obliga al tribunal, pero sí hablo cuando en un juicio común el juez falla más allá en cuanto al monto punitivo de lo pedido por las partes acusadoras, Ministerio Público Fiscal, querellante. Se dice que en aquellos delitos que contemplan la jurisdicción criminal es admisible, en la jurisdicción correccional no. Es una materia que quiero decir que al menos en Córdoba no ha demandado mayores debates porque no se dan casos donde el tribunal vaya más allá de lo pedido por los fiscales. Antes bien, Córdoba tiene como característica que en general
las penas son algo más bajas que las pedidas por el Ministerio Público, y esto a modo de anécdota, en el último concurso del Consejo de la Magistratura para fiscal de Cámara en lo criminal y correccional, el ítem donde más puntos se les descontó a los concursantes fue, que fue un alegato y un pedido de pena, fue en el exceso en la pretensión punitiva, porque no podían justificar las penas, desconociendo, por ejemplo, inveterada jurisprudencia de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia en cuanto a los esfuerzos que hay que hacer para alejarse del mínimo de la escala en infractores primarios, en casos que no tienen mayor relevancia, y demás, por ejemplo, ¿no? O en la efectividad de la condena menor de 3 años en infractores primarios, y cómo conjurar las facultades del artículo 26, esto es la facultad del juez, de otorgar una pena en suspenso. Ese es a grandes rasgos el panorama de impugnación. Pero quiero decir también que hay una suerte de mayor demanda en cuanto a la impugnación, en cuanto a la casación, no en el monto de la pena basado en las circunstancias de los artículos 40 y 41 del Código Penal, sino en la calificación legal. Generalmente la casación va para ese lado, va para decir, no, la sentencia es arbitraria porque los hechos probados se subsumen en este otro delito y no en aquel por el cual fue condenada la persona en cuyo favor se plantea la casación. No digo que no haya de los otros, pero básicamente solo giran por los aspectos que he mencionado. Doctor, bueno, nada, ha quedado muy claro. La verdad que con Irene tenido la oportunidad de estar en varias entrevistas, y la verdad que cuando las entrevistas son tan pragmáticas, tan cercanas a nuestra quehacer diario, dan gusto escuchar a personas así. Así que le agradecemos, doctor, por habernos transmitido toda su sabiduría, toda su experiencia. Y le quiero leer un comentario de Andrea Campos, que dice: muy lindo responder a preguntas puntuales. Muchas gracias, doctor Fenol. Irene, si te parece, damos apertura a las preguntas o consultas que quieran hacer los asistentes. Sí, perfecto. Muchísimas gracias, doctor. La verdad que además, súper entretenido. Para quien no hace, digamos, yo no tengo relación con la materia penal, me resultó muy entretenida la charla y muy clara, clarísima. Bueno, muchas gracias. Eh, Alguna bueno, experiencia con jurados populares tenemos, entonces tratamos de ser un poquito más claros en los conceptos para no aburrir demasiado ni marear. no, muy bien, muy bien. Bueno, vamos a ver si hay consultas. Aprovechen que tenemos acá al doctor Fenol para que nos responda y Mientras se van animando, sí, si es que alguien quiere, sí, una cosita que me quedó en el tintero, que la tengo anotada. sí, Recuerden claro. que el fin de la pena, desde el punto de vista doctrinario, pero también legal, tiene tres esferas principales. La primera, que parece ser que muchos creen que es la única, y no lo es brindarle a la persona condenada un tratamiento, estoy hablando de penas efectivas, ¿no? Brindarle a la persona condenada un tratamiento resocializador y reeducativo. Y en esto muchas veces los defensores piden reducciones de pena diciendo, pero si todos sabemos que en la cárcel no hay tratamiento reeducador y reeducativo, entonces los fines de la pena se van a ver mejor reflejados en todo lo que ha dicho el acusado, que él está dispuesto a hacer un tratamiento cuando salga de la cárcel, que él cuando salga de la cárcel va a trabajar, que él cuando salga de la cárcel, y todos sabemos que dentro de la cárcel no hace nada porque no hay recursos disponibles para eso. Está bien, pero eso es solo un objetivo de la pena. Otro objetivo de la pena, y que está consagrado por el artículo 18 de la Constitución Nacional, es la seguridad. Es la seguridad de los ciudadanos. Porque cuando el artículo 18 dice las cárceles serán sanas y limpias,
para seguridad y no para castigo de los que allí se alojen. No está hablando de la seguridad solamente de la persona condenada, está hablando para la seguridad de todos. Por algo esa persona está encerrada, por algo esa persona está apartada por un determinado tiempo de la sociedad, porque es una persona sobre la cual se ha demostrado que carece o que le faltan o que deflexionen algunas herramientas para la pacífica convivencia en el exterior. Entonces, recordemos, la pena también es para seguridad ciudadana. Y finalmente, la pena también debe ser para reflexión. El castigo, la prevención especial que se llama, ¿no? Y también debemos contemplar esto, sobre todo ser muy moderados en lo siguiente. Por definición, los poderes judiciales son deficitarios en nuestra región y puntualmente en nuestro país. Ese déficit es preocupante porque un porcentaje muy pequeño de los delitos cometidos llegan a condena. De modo tal que las posibilidades de respuesta punitiva ante la comisión de un delito son muy pocas, luego la sensación de impunidad es mucha. Pero cuando al procesado le toca perder, uno espera un proceso de reflexión. Y acá el problema no se lo debo adjudicar solamente al acusado. ¿Por qué? Porque si de 100 gana 99 y pierde una, probablemente es que siga apostando a las próximas 100. Pero igualmente hay una cuestión de esperanza en la reflexión de la persona, ¿no? Que tiene mucho que ver también con la ley 24.660 y algunos de sus objetivos fundamentales, que se traducen en algo que yo suelo simplificarlo así. Señor, afuera de la cárcel hay otra vida. Muchas veces yo apelo a graficarle al acusado qué vida están llevando sus familiares mientras él está preso, ¿no? Las cosas que hacen para ir un domingo, para llevarle 100 gramos de fiambre, y, y las privaciones y demás, mientras él está allí. Bueno, eso sí motiva la reflexión, también es un fin de la pena. Esto quizá me lo enseñó mi maestra de jardín de infantes, que me mandaba al pensadero cuando me portaba mal. No sé si hay preguntas. Eras bravo en el colegio, ¿eh? Porque ya contaste 2 anécdotas. No, yo Lo en de hombre realidad soy un avisado, mentiroso crónico que recojo anécdotas de terceros y me me las adjudico encanta, ante me gente que no encanta. conozco, así Pero que... han hecho mella en tu historia. Mira cómo las traes a colación, me encanta. Bueno, ahí Moisés habla sobre Sí, la dificultad de analizar las circunstancias agravantes o atenuantes post delito, si hay Ujú. alguna forma, y después habla sobre los famosos socioambientales, ¿no? Sí, sí, muy buenas preguntas. Las dificultades, por cierto, si no se reflejan en el legajo del caso, no las podremos tener en cuenta. Muchas surgen de los interrogatorios de identificación, muchas surgen de las declaraciones de los testigos. Yo creo que se puede. Hay una palabra que a mí me gusta mucho, de esto sí me hago cargo porque es un concepto que incluso está reflejado en algunas publicaciones, que es la trazabilidad, ¿no? Yo creo que si uno sabe buscar la personalidad y las acciones de cualquier ser humano, y en este caso de la persona que está siendo procesada, son absolutamente trazables. Pero bueno, hay que hacer una búsqueda eh, exhaustiva, pero posible. Y con relación a esto, los famosos socioambientales tienen sus bemoles. Yo creo en aquellos socioambientales descriptivos, descriptivos. No en aquellos socioambientales conclusivos. ¿Eh? A ver, ¿qué quiero decir? Dígame cómo es la casa y cuántos viven. La persona constituido en el lugar donde fijó domicilio el procesado, se trata de una vivienda que posee, no posee servicios básicos, que tiene entrada, no tiene entrada, donde convive con tantas personas en tales condiciones, hay tantas camas. Decime eso, no me digas, la persona viviría en condiciones adecuadas para su nivel de vida y educación.
que no me estás diciendo nada cuando me decís eso. Porque precisamente te estoy mandando allá para que me digas cuáles son sus condiciones de vida y educación, no que me digas si son acordes a lo que me dijo o no me dijo. Entonces, los informes descriptivos son fundamentales, los conclusivos ya no me gustan tanto. No quiero, por cierto, no quiero bastardear ninguna ciencia auxiliar, soy un defensor de las buenas ciencias auxiliares, o mejor dicho, de toda ciencia auxiliar bien utilizada. Soy un romántico de la criminalística, por ejemplo, un apasionado de la criminalística, décadas yendo a lugares del hecho y viendo cómo se trabaja. Como fiscal, soy una persona que camina el terreno, eso no quiere decir que no crea en los informes socioambientales, pero a la hora de la litigación no es lo mismo que un testigo te describa el barrio y esa descripción no tenga un correlato casi, eh, casi evocativo en el que lo interroga. A mí muchas veces me sirve cuando me está hablando de que lo vio venir de la cuadra del tanque, ya sé a qué tanque se refiere. Obviamente se lo tengo que preguntar para que ni el juez, ni el jurado, ni el resto que están presentes queden afuera. Pero bueno, los informes socioambientales son necesarios. Eh, Estoy tratando de no decirlo, pero lo voy a decir. Ojo el sesgo, ojo con el sesgo. No todo procesado es malo, no toda víctima es buena, por definición, ¿no? Me ha pasado, y en esto, perdón si desnaturalizo la cuestión de la pena, pero sí hablamos de los informes técnicos, me ha tocado ver un informe interdisciplinario, psicológico y psiquiátrico, de una víctima de abuso sexual en Córdoba, que 2 meses después fue supuesto autor de un abuso sexual en otra provincia, en La Rioja, y era la misma persona con 2 meses de diferencia, y me estaban describiendo dos personas distintas, porque uno era víctima y el otro era supuesto victimario. Entonces, ojo con el sesgo que uno puede aplicar. Ojo con la significación del lenguaje, porque lo que para mí es casa, para otro puede no ser casa, puede ser palacio o rancho. Para mí, y bueno, ni hablar de otros conceptos abstractos, para lo que para mí es normal, para otro puede no serlo, puede ser extraordinario y para otros puede ser degradante. Entonces, Ayer tuvimos, perdón que te interrumpa, pero que viene al caso, porque ayer tuvimos una charla de violencia familiar y hablaban de lo que es normal para alguna gente y para otros no. O sea, qué violencia a veces lo consideran como gestos o hábitos que ellos están acostumbrados y que para ellos son absolutos, o la mujer que está absolutamente acostumbrada a que el marido le pegue en la heladera un cartelito con las cosas que tiene que hacer, ¿no? Que es una forma de violencia, pero para la mujer es absolutamente algo normal, ¿no? O sea, la normalidad para uno que no es para otro y cómo uno normaliza a veces situaciones de violencia que no son normales, ¿no? Hermann Heller lo decía muy claramente, no podemos analizar ninguna circunstancia de la vida si no la ponemos en un determinado territorio y en un determinado tiempo. Eh, Exacto. y en esto también, y muchas veces se tiene en cuenta, bueno, aprovecho, Irene, lo que acabas de decir, para entrar en otras circunstancias agravantes o atenuantes, la deconstrucción. La deconstrucción. Cuando yo tengo que pedir pena por violencia familiar, por violencia de género, perdón, donde la escalada de violencia transitó por los estadios previos, que ya todos conocemos, que ya lo sabemos, pero que vienen de parte de una persona que nació y creció con esos estándares naturalizados, no a nivel familiar vincular, a nivel social. Digo, pobre, que lo mencione así, pero hay que deconstruir a una persona que creció viendo a Olmedo y a Porcel. No digo que haya estado bien lo que hicieron, yo digo que está bien enseñada esa persona. Digo que no es lo mismo una persona que viene con ese bagaje y que debe deconstruirse a la hora del reproche, de la intensidad del reproche.
que la persona que ya viene con un estándar. Es más o menos como la paciencia que me tienen que tener a mí, que soy medio viejito con las cuestiones informáticas, paciencia que yo no tengo con mi hijo porque nació con un celular en la mano. Obvio, con el chip incorporado. Sí. Bueno, parece que no hay más preguntas. Ese, no sé. Sí, yo tampoco veo. No, bueno, la Sí. verdad que Bueno, un placer, Marcelo, haberte tenido hoy a la tarde, escucharte y toda tu experiencia, y bueno, la generosidad de tus aportes, ¿no? Desde la experiencia que creo que es lo que más vale y lo que la gente le gusta escuchar, ¿no? Así que te agradecemos muchísimo y gracias también, Ezequiel, por acompañarnos hoy y bueno, y a los presentes también por haberse quedado hasta el final. Así que bueno, me despido y agradeciendo muchísimo a todos. Gracias a ustedes y siempre a disposición. Ya están muchas pidiendo gracias. segunda parte. ¿Te das cuenta cómo son? Mira, ya están pidiendo segunda parte, Marcelo, te están comprometiendo a otra charla. Bueno, sí, sí. Me comprometo a estar. Vamos a armar otra con el Gracias. doctor. No voy a ser como un coterráneo mío, como Yayo, y diré que soy especialista en todo, pero en aquellos humildes aportes que pueda servirles, cuenten conmigo. Gracias. Bueno, acá se animan tarde a preguntar. ¿Te das cuenta que tardan? Tardan. Mira, Isidoro dice, todos los delitos tienen su correlativo tratamiento a los fines de la rehabilitación, porque la ley habla de trabajo, educación y abordaje interdisciplinario, pero pareciera que ciertos delitos escapan a estas formas de tratamiento. Todos los delitos tienen una raíz que es una misma raíz, que es la transgresión de la norma. A ver, lo que estoy diciendo es una verdad de perogrullo, todos lo sabemos. En todo se habla, y este concepto que yo hablo de resocialización, reeducación y resocialización, apunta, más allá del tipo de delito cometido, en general a brindar herramientas a la persona para su normal desenvolvimiento, normal, entre comillas, desenvolvimiento en el afuera. Teniendo como pautas generales básicas la educación, la capacitación laboral. A ver, lo voy a decir en estos términos, ocupar el tiempo. Nosotros no somos un país de raigambre anglosajona protestante, donde hay un culto de ocupar el tiempo. Creo que nuestra raíz latina nos permite disfrutar un poco más del dolce farniente, el ocio no está tan mal visto, pero a la hora de poner los puntos sobre las IES, ya entramos a decir, ojo con el tiempo libre, ojo con las herramientas que cada uno tiene para poder desempeñarse en el afuera. Esas herramientas pueden ser prácticas y que atienden a lo material, trabajo, estudio, o también, y ahí sí empieza a haber diferencias entre el tipo de delitos y el tipo de persona que ha delinquido, porque podemos hablar desde no un delincuente, de una persona que delinquió de manera aislada, incluso con un delito culposo, a una persona que presenta rasgos de sociopatía o ciertos rasgos que en ocasiones están relacionados con cierto tipo de delitos. No solamente lo que pueden estar pensando varios. Por ejemplo, el estafador, para salir de ese que podrían estar pensando varios. En ese caso sí, el abordaje tiene que ser puntual. No hay un tratamiento penitenciario llave en mano. No, obviamente, si hay un problema, y vamos a hablar de los problemas más habituales, si hay un problema de consumo problemático de sustancias, si hay un problema de... Hay algo que, por ejemplo, Israel tiene muy presente, que es, no podés exigirle a alguien que haga algo si no tiene de dónde aprenderlo, ¿no? Por ejemplo, y en esto lamentablemente me parece que nos estamos pareciendo para mal a Israel. Israel tiene la cuestión de una heterodoxia de origen, producto del sionismo, o sea, la contrarrespuesta a la diáspora, que es decir, vuelvan, la ley del retorno a Israel, donde conviven en una misma comunidad judíos nigerianos con judíos rusos, por ejemplo, donde ni la comida, ni las costumbres, ni el idioma, ni nada tienen en común, más allá de, y encima son laicos, porque cuando hablamos de judíos hablamos de israelíes y no de israelitas, no hablamos de religiosos. Y sin embargo, el desafío del Estado en Israel es
mancomunarlos y brindarles las herramientas del modo de vida israelí, que ni se acerca demasiado al ruso, ni se acerca demasiado al nigeriano, por decir. Y acá pasa lo mismo. Acá pasa lo mismo. Acá cada vez estamos como compartimentos más estancos, de modo tal que cuestiones, repito, cuestiones que pueden ser normales para mí, para ustedes, para algún colectivo, son totalmente extraordinarias o extrañas para otro colectivo. Motivo por el cual, lamentablemente, hemos aunado en lugares como la cárcel cosas que antes sucedían antes, en estadios previos. La escuela pública, donde el hijo del gerente del banco convivía con el hijo del jornalero, y un día yo iba a tomar la leche a lo de él, y el otro día él venía a tomar el mate cocido a casa. Eso se ha ido perdiendo. Motivo por el cual a veces termina siendo la cárcel el lugar donde una persona recibe por primera vez nociones tales como higiene, salud corporal, cultura del trabajo, comunicación pacífica con el otro. Y es así, es así. Y nos seguimos horrorizando. ¿Saben por qué? Porque como operadores judiciales estamos recibiendo productos, wow, qué adjetivo uso ahora, me metí en un lío. Estamos viendo las fallas del sistema, SAFE, lamentablemente. Estamos viendo gente que llega con cero patrimonio, cero capital. Cero capital. Y es muy triste que sea así, muy Sí, triste. yo lo creo. Porque además refleja otra cosa, ¿eh? Somos una excelente máquina de meter presa a gente pobre y vulnerable. Excelente. Es- Ahora, a los picantes no los agarramos nunca. no, es verdad, es verdad. Bueno, Marcelo, un gustazo, ¿eh? Muchísimas gracias por todo. Ahora sí, Igualmente. gracias y nos vemos pronto. Chau, chau. Chao, chao.